Hola, ¿qué tal amigos? Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en esta ocasión nos permite conectarnos nuevamente para compartirles el tema que hemos de estudiar, que dicho sea de paso, lleva como título Guardaos de los falsos profetas en tan solamente 10 pasos. Así que con eso en mente, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es una solemne advertencia que ha dejado nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que anhelan ser salvos. Y la base bíblica está en Mateo 7, versículo 15, que dice así: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Guardaos de los falsos profetas, es decir, una solemne advertencia que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que anhelamos ser salvos, es que debemos de tener mucho cuidado con los falsos profetas. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos ver específicamente a qué se refiere Cristo cuando nos advierte a que nos guardemos de los falsos profetas, pastores y dirigentes. Y la base bíblica está en Mateo 16, versículos 6 y 12, que dicen así: Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: Y Jesús les dijo: Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Luego el texto agrega: Entonces entendieron que les había dicho de la doctrina de los fariseos y de la doctrina de los saduceos. Por lo tanto, podemos concluir que Cristo, cuando nos advierte a que nos guardemos de los falsos profetas, de los falsos pastores y de los falsos dirigentes, específicamente nos está advirtiendo en contra de las doctrinas falsas y engañosas que enseñan estos individuos. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver a dónde es que debemos de tener la capacidad de identificar a los falsos profetas, pastores y dirigentes. Y la base bíblica está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que dice así: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y esa es una referencia a que en el pasado, en el antiguo Israel, en la antigua iglesia visible de Cristo, hubo también
falsos profetas. Y como lo mismo que fue, es lo mismo que será, lo mismo que ha sido hecho, es lo mismo que se hará, porque no hay nada nuevo debajo del sol. El texto agrega, como habrá entre vosotros falsos maestros. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que a donde debemos de tener la capacidad de identificar a los falsos profetas, de identificar a los falsos pastores, de identificar a los falsos dirigentes, es adentro del pueblo de Israel del tiempo del fin, adentro de la iglesia visible de Cristo Jesús. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver para qué estos falsos profetas se dedican a invalidar los claros mandamientos y las doctrinas distintivas de la palabra de Dios. Y la base bíblica está en Marcos 7, versículos 9 y 13, que dicen así: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Quiero que miremos lo que dice el versículo 9. Invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es decir, que los falsos profetas, los falsos pastores y los falsos dirigentes invalidan los claros mandamientos de Jehová para exaltar su tradición. Y es por eso que el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, que nos ordena que debemos de acordarnos del día de reposo para santificarlo, porque ese día ha sido establecido para glorificar al Creador. Hoy los falsos pastores, hoy los falsos profetas, hoy los falsos dirigentes utilizan el día de reposo para glorificar al Padre en ese día. Lo utilizan para glorificar a la Madre en ese día. Lo utilizan para glorificar al niño en ese día. Lo utilizan para glorificar al conquistador en ese día. Lo utilizan para glorificar al pastor en ese día. Es decir, han exaltado su tradición, invalidando un claro mandamiento de Jehová. Luego, el versículo 13 agrega, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Y esa es una referencia a que los falsos profetas, los falsos pastores y los falsos dirigentes se han atrevido a invalidar la palabra de Dios para este tiempo, el último mensaje de amonestación para esta generación, el último mensaje de misericordia, que es el mensaje de los 3 ángeles en su totalidad, y es el mensaje de la reforma pro salud en su totalidad. Porque al ellos no estar proclamando este mensaje, viviendo este mensaje, exaltando este mensaje en su totalidad, delante de los ojos de Jehová, lo están invalidando. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver
¿cuál es una de las tradiciones que más exaltan los falsos profetas, pastores y dirigentes en la cultura de la Iglesia Visible de Israel? Y la base bíblica está en Jeremías 7, versículos 3 al 4, que dicen así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Quiero que miremos lo que dice el texto bíblico. Así ha dicho Jehová: no fiéis en palabras de mentira. Es decir, Jehová nos está amonestando a que no confiemos en las palabras mentirosas que dicen los falsos pastores, que dicen los falsos profetas y que dicen los falsos dirigentes, porque dicen ellos: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y eso significa que una de las tradiciones que más exaltan los falsos profetas, los falsos pastores y los falsos dirigentes en la cultura de la Iglesia Visible de Israel es que el único templo que es de Jehová es la Iglesia Visible donde ellos gobiernan. El único templo de Jehová donde hay salvación es la Iglesia Visible donde ellos pastorean. Y fuera de este templo, que es el único templo de Jehová, no hay salvación. Obviamente, Jehová nos está diciendo que no podemos confiar en esas palabras mentirosas, porque el profeta Elías no era bienvenido al templo de Jehová y el profeta Elías se va a salvar. El profeta Juan el Bautista tampoco pudo desarrollar su ministerio en el templo de Jehová y el profeta Juan el Bautista también se va a salvar. Martín Lutero fue expulsado de la Iglesia Visible de Cristo del templo de Jehová, que era la Iglesia Apostólica, Católica y Romana, y no pudo seguir ministrando en el templo de Jehová, pero Martín Lutero se va a salvar. Los valdenses no eran bienvenidos en el templo de Jehová y por la gracia del Señor los valdenses se van a salvar. Por lo tanto, así como estos individuos que he mencionado, hay miles y millones en diferentes generaciones que fueron expulsados del templo de Jehová y aunque no pudieron continuar siendo miembros de la Iglesia Visible, por la gracia de nuestro Señor, estos individuos se van a salvar. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver qué es lo que enseña Jesús con respecto al tema del templo de Jehová que ha sido distorsionado por los falsos profetas, pastores y dirigentes. Y la base bíblica está en Mateo 21, versículos 33 al 34, que dicen así: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar,
edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. En el versículo 33 encontramos lo siguiente: oíd otra parábola. Hubo un hombre el cual plantó una viña y la arrendó a unos labradores. Luego el texto 34 agrega que cuando se acercó el tiempo de los frutos, este hombre envió sus siervos a los labradores. Es decir, que lo que Jesús enseña con respecto al tema del templo de Jehová, que ha sido distorsionado por los dirigentes de la iglesia visible, es que Jesús siempre ha tenido y siempre tendrá dos movimientos claramente identificados. Uno de estos movimientos lo conforman los labradores y el otro movimiento lo conforman sus siervos. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver a quienes representan los labradores de la parábola que se dedican a perseguir a todos los siervos enviados por Dios. Y la base bíblica está en Mateo 21, versículos 35 y 45, que dicen así: mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y esto nos lleva a entender que en esta parábola los labradores representan a los falsos dirigentes, a los falsos profetas y a los falsos pastores. Es decir, representan a todos los dirigentes de la iglesia visible de Cristo. Luego, el texto nos enseña que los labradores, los falsos dirigentes, persiguen y asesinan a los verdaderos siervos de Dios que están en el otro movimiento que ha sido rechazado por la iglesia visible, y por eso están afuera clamando, amonestando, denunciando, protestando y reprobando. Y es así que el versículo 45 agrega que oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes, el sumo sacerdote, los fariseos, los escribas, los dirigentes de la iglesia visible de Cristo, entendieron que los labradores, los perversos, los perseguidores, los representaba a ellos. Así que podemos concluir que en esta parábola el movimiento de adentro, el movimiento que persigue, el movimiento representado por los labradores, es el movimiento de la iglesia visible de Cristo Jesús. Por otro lado, el movimiento de afuera, el movimiento que es perseguido, el movimiento que ha sido rechazado por la iglesia visible, es el movimiento verdadero de sus siervos, los profetas.
Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver qué hicieron los falsos profetas, pastores y dirigentes cuando tuvieron el privilegio de contar con la presencia física y literal de nuestro Señor Jesucristo. Y la base bíblica está en Mateo 21, versículos 37 al 38, que dicen así: Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el texto bíblico. Finalmente les envió su hijo. Es decir, que después de que Dios les envió a la iglesia visible de Cristo, al pueblo de Israel, muchísimos diferentes profetas en diferentes generaciones, como lo fue el caso de Elías, como lo fue el caso de Eliseo, como lo fue el caso de Isaías, como lo fue el caso de Jeremías, como lo fue el caso de Miqueas, como lo fue el caso de Amós, como lo fue el caso de Juan el Bautista, y que todos y cada uno de estos profetas fuesen rechazados y fuesen perseguidos por la iglesia visible de Cristo. Entonces Dios decidió enviar a su hijo. Y el texto dice que los labradores, cuando vieron al Hijo de Dios, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que lo que hicieron los falsos profetas, los falsos pastores y los falsos dirigentes de la iglesia visible de Cristo, que profesaba guardar los 10 mandamientos, que profesaba guardar el verdadero día de reposo, que profesaba conocer la verdad presente, que profesaba no comer carnes inmundas porque cuidaban su cuerpo como el templo del Espíritu Santo, fue asesinar al Hijo de Dios sin misericordia en la cruz del Calvario. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver en cuál de los dos movimientos estaba plenamente ubicado nuestro Señor Jesucristo. Y la base bíblica está en Mateo 21, versículos 39 y 46, que dicen así: Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Y tomándole, le mataron. Luego el texto agrega: Pero temían al pueblo, es decir, temían a los hermanos de la iglesia visible, porque el pueblo, los hermanos de la iglesia visible, le tenían a Jesús por profeta. Y esto nos lleva a entender que Cristo Jesús estaba plenamente ubicado en el movimiento de afuera, en el movimiento perseguido por la iglesia visible, en el movimiento verdadero de los siervos que son los profetas. Teniendo eso claro,
permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver cómo sabemos que los falsos profetas, pastores y dirigentes tuvieron mucho éxito usando su influencia sobre los miembros de la iglesia visible. Y la base bíblica está en Mateo 13, versículos 57 al 58, que dicen así: y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Quiero que notemos lo que dice el texto bíblico. Y se escandalizaban de él, es decir, por el trabajo exitoso de los falsos profetas, los falsos pastores y los falsos dirigentes de la iglesia visible de Cristo. Lograron que la gran mayoría de los hermanos se escandalizaran de Cristo Jesús. Tanto así que el texto agrega que Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de los hermanos. Y obviamente, como los falsos dirigentes de la iglesia visible lograron envenenar y prejuiciar la mente de los hermanos en contra de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador se vio terriblemente limitado en el trabajo que hizo entre ellos. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que Cristo nos advierte que tengamos mucho cuidado con los falsos profetas. Vimos también que cuando habla de los falsos profetas, específicamente se refiere a la levadura engañosa de las doctrinas falsas de estos individuos. Por otro lado, nosotros vimos que tenemos que aprender a identificar a los falsos profetas, a los falsos pastores y a los falsos dirigentes entre el pueblo de Israel, o sea, entre la iglesia visible. De hecho, nosotros concluimos que estos falsos dirigentes invalidan mandamientos y la palabra de Dios para exaltar sus tradiciones y para exaltar su cultura. Además de eso, nosotros vimos que una de las tradiciones que más exaltan estos falsos dirigentes es que Dios solo tiene un movimiento para salvación, que es la iglesia visible donde ellos pastorean. Sin embargo, nosotros estudiamos que Cristo nos enseña en su palabra que Dios siempre ha tenido y siempre tendrá dos movimientos paralelos. Por otro lado, nosotros vimos que en la parábola los labradores malvados representan a los falsos pastores, a los falsos profetas y a los falsos dirigentes de la iglesia visible de Cristo Jesús. Y que los siervos en la parábola representan a la iglesia perseguida, a la iglesia verdadera de los siervos que son los profetas. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que los falsos profetas, los falsos pastores y los falsos dirigentes, cuando tuvieron a Cristo en persona,
de manera física y literal delante de ellos, lo asesinaron sin misericordia. Vimos también que nuestro Señor Jesucristo se ve plenamente identificado y ubicado en el movimiento de afuera, rechazado por la iglesia visible, porque Cristo era profeta sin honra en su propia tierra. Y lo último que estudiamos fue que por la influencia de los falsos pastores, los falsos profetas y los falsos dirigentes, el pueblo, los hermanos, se escandalizaron de Cristo, no creyeron en Cristo, y por eso Cristo se vio tremendamente limitado en su trabajo en medio de los hermanos. ¿Estamos conectados, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que le ponga mucha atención a la advertencia de Cristo Jesús, donde nos dice: guardaos de los falsos profetas. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios le siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.